Supuestamente ya. Ahora, supuestamente ya se debe estar grabando. Ok, la anterior semana estábamos hablando de un poquito de lo que es lo que va a ser nuestro proceso de análisis cuando estemos hablando de resolver problemas, ¿no? De identificar los datos de entrada, de identificar los datos de salida, de hacer un proceso que nos permita eh, dar todos los pasos posibles para resolver el problema, ¿no? Recuerden que esto es como indicarle a un niño pequeño, ¿no? Cómo lo tiene que hacer. Si olvidas un detalle, si tú asumes un detalle que ya está por hecho, entonces todo va a salir mal, ¿no? De ahí también quería decirles de que le pregunté a Analicen con qué podemos empezar a trabajar, porque ya la anterior semana habíamos hecho como ese análisis y les había dicho que la parte de hacer nuestro algoritmo, de programarlo, de empezar a programarlo, el anterior semestre había sido con DFD y PCInt, ¿no? Para manejar la lógica. Y que BlueJ se hizo para el segundo parcial. Este semestre, la Licen me dijo que el TFD lo vamos a utilizar simplemente para que vean cómo es el flujo. Y después tendríamos que pasarlo a BlueJ. Así que continuaremos con nuestro ejemplo de la anterior semana, que era bastante sencillo, ¿no? Saber la aceleración de un vehículo que parte del reposo. Entonces, esta era nuestra pequeña tarea, ¿no? El enunciado no nos dice nada, ¿no? No nos dice nada, entonces nosotros tendríamos que analizar qué cosas necesitamos para resolver este problema. ¿Qué es lo que en realidad nos está pidiendo? Conocer la aceleración. No me está pidiendo ni la marca del vehículo, ni qué placa tiene, ni de qué color es. Aquí específico, ¿no? La aceleración. Y listo. Entonces nosotros decíamos, para resolver este problema, el enunciado no nos dice nada, ¿no? No nos dice utiliza tal fórmula o supón que el auto tiene toda la gasolina posible, ¿no? O cosas así, ¿no? No nos da muchos detalles. Pero nosotros conocemos ya por el contexto, porque sabemos que si hay aceleración y si nos habla de un vehículo y que aparte nos dice parte del reposo, esas ya son todas pistas prácticamente para saber que es eh, como una simulación de un modelo rectilíneo uniformemente variado. Entonces decíamos, para nosotros poder responder esta pregunta teníamos dos fórmulas, una que era la velocidad igual a la velocidad inicial, ¿no? V sub 0, no puedo ponerlo más, más pequeño, más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces decíamos, existe esa fórmula, ¿no? Esa fórmula utiliza la aceleración. Y existe otra, ¿no? Existe otra, a ver, esto un poquito más grande, en la que nos habla de que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces teníamos esas dos fórmulas para nosotros poder, digamos, obtener la aceleración, ¿no? Mediante despejes y tratar de esta forma saber qué datos necesitamos nosotros para empezar a resolver el problema. Si nos fijamos, pues obviamente vemos que la fórmula de la derecha es mucho más larga. Entonces, nosotros obviamente vamos a querer algo más cortito, ¿no? Algo que simplifique más nuestra tarea. Pero hemos visto de que no siempre es así. Depende mucho, ya les he dicho, el análisis de nuestro contexto. ¿Por qué? Aquí yo me fijo, necesito un X sub 0, un B sub 0, tiempo, cosas así, pero en este caso, tiempo y tiempo representaría el mismo valor, es decir, es como la misma variable. La velocidad sub cero, esa no la tengo, pero ¿qué estábamos hablando de anterior clase? Que el enunciado dice parte del reposo. Allá, entonces eso automáticamente, para mí,
va a significar de que esto se tacha, ¿no? Entonces, si se tacha este lado, se tacha este otro lado también, porque si parte del reposo no hay una velocidad inicial. Luego decíamos, bueno, acá está un poquito para igualar, ¿no? T sería la misma variable. Lo que nosotros necesitaríamos acá es saber la posición inicial, la posición final y el tiempo, ¿no? El tiempo. Y a este otro lado necesitamos la velocidad final y el tiempo. Entonces son dos datos. Con ese simple análisis que ya lo explicamos la anterior clase, decíamos, para la primera fórmula voy a necesitar dos datos, sí o sí, casi obligatorios, que son la velocidad final y el tiempo. Para la segunda fórmula necesito tres casi de forma obligatoria. ¿Cuáles son esos tres? La posición final, la posición inicial y el tiempo, ¿no? Esto de acá, por lo poco que nos ha hablado el enunciado, sabemos de que no existe velocidad inicial, ¿no? Parte del reposo, entonces velocidad inicial, cero. Haciendo el despeje, ¿cómo nos quedaría esta fórmula? Decimos que la aceleración va a ser igual a velocidad dividido entre el tiempo. Correcto. A este otro lado decimos de que la aceleración va a ser igual ¿a qué? A 2 por x menos x inicial. Todo esto dividido entre el tiempo, al cuadrado encima, ¿no? Al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos, ya lo decíamos, tenemos dos posibles caminos. Solucionarlo por acá o solucionarlo por acá. Esto es como todo básicamente en la programación. No va a haber un camino, un único camino correcto. Puede de que sigamos casi la misma tendencia al solucionarlo, puede ser, sí, pero pueden existir muchas formas de resolver un mismo ejercicio. Así que no consideren que esta porque es la más corta, pues va a ser la respuesta correcta, o esta porque tiene más datos va a ser más precisa, ¿no? No lo consideren tanto así. ¿Listo? Entonces yo la anterior semana les decía, instálense BlueJ y empiecen a un poquito hurguetear esta parte, ¿no? Esta parte de del CodePad para ir viendo cómo funcionan el tema de los valores, ¿no? Valores numéricos, valores de carácter, valores booleanos, les estaba mostrando, ¿no? Que investiguen qué tipos de datos existe en Java. A ver, entonces acá yo podría poner, por ejemplo, un 5, súper sencillo. Y le daba un enter y automáticamente BlueJ me respondía 5 int, ¿no ve? Entonces ya estábamos hablando la anterior semana de que este int es la forma en la que Java reconoce los números enteros, ¿no? Los números enteros. Tómenlo esto como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Entonces, cada idioma va a tener sus reglas, ¿no? Por ejemplo, en el español utilizamos la ñ, utilizamos acentos, a veces hay h's intermedias, pero por ejemplo, si aprendemos otro idioma, el ruso, por ejemplo, en sus palabras a veces hay números, ¿no? Y para nosotros es como que, ¿por qué ponen números en sus palabras? Pero para ellos tiene sentido. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de un 5, pues para mí es un número. Pero si yo hablo de un 5.5, yo también lo considero un número, ¿por qué no? Pero para Java es distinto. Java toma el 5 como un número entero, un int. Y el 5.5, que para nosotros también es otro número, Java lo toma como un double. Ah, ya. Entonces, ¿qué diferencias habrá al momento de resolver ejercicios? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo hago una operación súper fácil? Aquí esto lo pueden ir utilizando como una calculadora. Por ejemplo, 4 más 9, ¿no? La respuesta sería 13, ¿no? Y me dice 13 int. Ah, correcto. ¿Qué pasa si yo pongo 5.5 más 2.2?
La respuesta sería 7.7, pero veamos qué nos sale. 7.7 y me dice encima double. Allá. Entonces está interesante. Si yo sumo enteros, ¿no? Porque el 4 es entero, el 9 es entero, la respuesta va a ser entera. Si yo sumo un decimal, ¿no? Un double, con otro decimal, otro double, la respuesta tendría que ser decimal, es decir, un doble. Por lo tanto, ¿qué sucedería si yo acá hago un experimento? 4 más 5.5. Nosotros ya, porque somos capísimos en matemáticas, sabemos qué resultado va a salir. Pero recuerden que ahora estamos trabajando sobre el lenguaje de programación Java. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar? ¿Va a ser un double? ¿Va a ser un int? ¿Qué sucederá? Me responde un double. Me dice la respuesta es 9.5. Allá. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué automáticamente ha tomado este 4 al estar operando con un 5.5 para obtener un resultado doble? Porque si yo le pongo enter acá, el 4 me dice es entero. Si yo le pongo al 5.5 es doble. Entonces, por separado son distintos, pero al unirlos, los une como un doble. Eso creo que ya les estaba hablando la anterior semana, y es porque el, el dominio, por así decirlo, con double, yo puedo representar muchos más números. ¿Cómo funciona esto? A ver, acá. Es como decir, acá un poquito de conjuntos, para los que les gusta tema de álgebra. Es como decir, tengo un conjunto que sean acá los dobles, ¿no? El conjunto doble. Entonces por acá puede estar el 5.5, por acá puede estar el 9.3, por acá el 1.25, cosas así, ¿no? Pero en otro, aquí dentro del mismo conjunto, también están los valores 4.0. ¿Por qué no? Es un decimal. Puedo interpretarlo así. El 5.0. ¿Por qué no? El, qué sé yo, el 100.0. Entonces esos también están en una notación decimal. Pero al mismo tiempo, estos de acá, a ver, estos de acá pertenecen a lo que vendría a ser el conjunto de enteros, int. Entonces, cuando yo opere con lo que son doubles, con ints, va a deducir que son del conjunto double. ¿Por qué? Porque es el más grande. Si estoy trabajando a nivel de enteros, no necesita hacer ninguna conversión. ¿Para qué? Digamos, ¿no? ¿Para qué? Entonces, si estoy trabajando con enteros, pues con enteros nomás se queda, no hay problema. Algo así sería la explicación de por qué en Java sucede esto. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque tal vez para algunos es como que bastante obvio, tal vez ya lo han entendido. Porque nosotros tenemos que saber para nuestro ejercicio, ¿dónde está? Para nuestro ejercicio, ¿qué tipos de datos vamos a necesitar? Ya habíamos dicho, necesito yo la velocidad y necesito el tiempo. Pero ¿cómo los interpreto? ¿Serán letras? ¿Serán valores numéricos? ¿Qué tipos de valores? ¿Positivos, negativos? ¿Admito decimales? ¿No admito? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso yo tengo que analizar antes de empezar a hacer código, ¿no? Porque si pienso eso sobre la marcha, entonces lo más probable es de que me equivoque. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que saber bien cómo es que van a funcionar con el tema de las operaciones, por lo menos los números, ¿no? Los números son eh, lo que más se va a utilizar en casi todos los ejercicios. Entonces, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, lo pongo al revés, ¿no? 5.5 más 4. Tal vez es por eso, ¿no? Tal vez es por eso, tal vez toma el último siempre, pero no. En este caso, ya les expliqué que es por el tema de como que el dominio del conjunto. ¿Qué sucede con las otras operaciones? Por decir, si multiplico 2.5 por 4, me sale 10 en formato decimal. Entonces,
están viendo de que no depende de la operación, sino depende de los tipos de datos que manejemos. Si yo manejo double contra un int, el que va a ganar siempre va a ser el double. ¿Qué pasa si manejo, por decir, solo ints? En ese caso, no va a necesitar ninguna conversión, pues. Los dos son enteros, pues el que va a ganar va a ser alguno de los dos, entero. No hay problema. Si trabajo con doubles, uno de los dos va a ganar, pero como los dos son lo mismo, pues el resultado es doble. Ahora, ya teniendo un poquito esa explicación, acá me voy a anotar que yo necesito v, ¿no? Que es la velocidad. ¿Qué sería para mí esto? Creo que lo mencionamos en la anterior clase, ¿no? A ver, ¿qué sería esto? ¿Sería un carácter, una letra? ¿Sería un número? ¿Negativo, positivo? ¿Qué condiciones yo le tengo que poner a este tipo de dato de entrada? ¿Qué dicen? ¿Algunos se han ido? Pueden responder Mm, por el chat. Podría ser un carácter, pero se tiene que ver si está entre comilla simple o comilla doble para ver si sería un string. Ya, pero recordemos de que en este caso b representa la velocidad, ¿no? Lo que yo estoy intentando resolver es la aceleración. La aceleración de un vehículo que parte del reposo. Por lo tanto, acá b para nosotros representa la velocidad. Entonces yo tengo que saber cómo voy a representar la velocidad. Tal vez a mí me Como un interesa saber en entero, qué unidad. un Sí, double, como un double un también podría double. contar, porque digamos la velocidad va de 5.3 así con decimales, y si es Ujú. entero también podría ser representado como 5.0, ¿verdad? Teniendo Exacto. en cuenta que también va a tener una división, eh, ¿verdad? Y de la división quizás no va a salir un entero sí o sí, tal vez puede salir tal vez un número decimal. Exacto. Lo que dice Cristian es bastante cierto. Porque si yo acá le digo, ok, la velocidad de alguna forma me tiene que servir para hacer una división, ¿no? Entonces acá está haciendo v dividido entre t, ¿no? Velocidad dividido entre el tiempo. Por lo tanto, yo tendría que asegurarme de que el valor que reciba en b sea algo que pueda dividir. Por lo tanto, tiene que ser un número, casi obligatoriamente. Entonces, la velocidad nos puede venir cualquier tipo de valor. Incluso nosotros podemos como que hasta pedir las unidades y convertirlo, ¿no? Entonces saben ustedes de que ese proceso no siempre nos va a dar un número exacto, ¿no? Un número entero exacto. Así que lo que dice Cristian es verdad. Podemos manejarlo como un número decimal, es decir, un doble. Es un poquito lo voy a arrinconar. Ya, listo. Con eso nosotros ya hemos hecho como que nuestro primer paso, establecer qué tipo de dato va a representar B. El tiempo. El tiempo, creo que ya lo mencionábamos la anterior clase, pues no puede ser negativo, ¿no? No puede ser negativo. Así que podríamos decir que sea un número eh, decimal también o entero. Decimal lo voy a manejar positivo. Positivo. ¿No? Estamos nosotros haciendo nuestras condiciones, ¿no? Todavía no estamos en el tema de controlar cómo va a funcionar esto, ¿no? Pero estamos nosotros ya haciendo la parte del análisis. Esto va a ser un doble. Listo. Ahora, para este otro caso, para la otra posible solución, ¿qué es lo que yo esperaría? Necesito un X, ¿no? X, que sería una posición, la posición final. Yo de esto, pues, mmm, ¿qué podría deducir? Nada en realidad, ¿no? Simplemente veo que por mi fórmula, a x lo que le estoy haciendo es una resta. Allá, entonces, por el simple hecho de inferir eso, digo, esto tiene que ser un número, ¿no? Eso tiene que ser un número. Pero número decimal, entero, positivo, negativo,
Yo puedo decir que sea un número decimal, ¿no? Creo que los decimales para este caso nos ayudan bastante, ¿no? Porque van a manejar un poquito más de precisión incluso. Un número decimal, es decir, un doble. Doble. X sub 0 es la posición inicial. Por lo tanto, si estamos hablando a nivel de posiciones, también debería corresponder un número decimal, un doble. El tiempo. El tiempo ya lo analicé en el otro lado y le puse que iba a ser un número decimal positivo, es decir, un doble. Correcto. Entonces, con eso nosotros ya habríamos hecho como que nuestro pequeño análisis. Esto, les repito, puede ser como que para algunos bastante obvio, tal vez incluso mentalmente ya lo han realizado, pero por el tema del avance necesitamos hacerlo paso por paso, ¿ok? Ahora, algo que quería mostrarles, que tal vez por el tema de que ya me han dicho que iba a ser decimal, no he podido ejemplificar. A ver, creo que no lo puedo subir esto. A ver, control. Aquí ya. Ya. Lo que quería mostrarles es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido 10 entre 3? ¿No? Esa división. Esa división, si ustedes la ponen en la calculadora, les va a salir 3.3333333, ¿no? Periódico. Si yo le pongo enter acá, me sale solo un 3. Entonces, ¿qué ha sucedido con el resto? ¿Qué ha sucedido con todo ese 3 periódico hasta el infinito que me mostraba la calculadora? ¿Se lo ha comido? ¿Ha desaparecido? Pues en realidad no. No es porque está en el valor int. Exacto, exacto. Lo que dice Joel es verdad. Acá el 10, ¿cómo lo estoy mostrando? Entero. Acá el 3, ¿cómo lo estoy mostrando? Entero. Por lo tanto, recuerdan lo que les he dicho, operaciones, ¿no? Si estoy manejando un entero y lo divido entre otro entero, la respuesta debería ser un entero, ¿no? Ni modo de que acá me diga que lo va a poner en double mágicamente, ¿no? Porque me ha leído la mente. Entonces no funciona así. Lo que decía Joel es verdad. Acá están como enteros, entonces la respuesta va a ser entero. ¿Qué pasa si yo le pongo 10.0 dividido entre 3.0? Ahora ya están a nivel de doubles, ¿no? Decimales. Entonces me fijo y ahí está, ¿no? 3.3333 y bueno, un 5. Y este 5 también va relacionado a lo que quería hablar. Double representa los números decimales, pero ustedes saben de que hay una infinidad de números, ¿no? Para los que hayan visto Bajo la misma estrella o hayan leído el libro, por más cursi que sea, hay infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? Entonces, hay una infinidad de números entre el 0 y el 1, pero al mismo tiempo hay una infinidad de números entre el 0 y el 0.1. Por lo tanto, la computadora, por más capaz que sea, por más potente que sea, no va a representar todos esos números. Entonces, es por eso que acá, cuando yo digo la división del 10 entre 3.0, si nosotros la ponemos en la calculadora, nos va a salir 3.3333 hasta el infinito. Pero ¿por qué ha salido un 5 al final? ¿De dónde ha salido ese 5? ¿Se lo ha inventado? ¿Qué ha sucedido? Esto surge porque double, como les decía, no puede representar todos los números decimales que existen. Por lo tanto, cuando llega a un número que no puede representar, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a tratar de mover al que sí conozca, ¿no? Al que sí pueda representar. En este caso, le ha puesto un 5 por eso. ¿Ok? Entonces ustedes cuando manejen doubles y por alguna razón tal vez les aparezca un decimal extra o les haya cambiado algún decimal, no se asusten. Lo más probable es de que su código esté correcto, sino que el problema es de que double no puede manejar todo con exactitud, ¿no? Ahora, una prueba más. ¿Qué sucede si yo le pongo 10 dividido entre 3.0? ¿No? Recuerden, como hace rato. Un int contra un double. La respuesta, double, ¿no?
¿Por qué? Porque double es como que en la escala de conjuntos que estábamos dibujando acá, tiene más dominio, más jerarquía, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? 10.0 dividido entre 3. Me sale el mismo resultado. Como ven, mucho afecta el tipo de dato que estamos utilizando, las operaciones que estemos utilizando. En este caso, si yo divido enteros, solo voy a recibir el valor exacto de la división, ¿no? El entero. Todo el resto decimal, pues no lo voy a obtener haciendo este proceso, no lo voy a obtener. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros vamos a necesitar esta partecita, ¿no? Que es el decimal, o vamos a necesitar el residuo de la división. Para ello es importante conocer qué otras operaciones podemos utilizar. Conocemos la suma, ¿no? Conocemos la multiplicación, la resta, la división. Todo eso son operaciones básicas. Ya les he ido mostrando ahí sin querer también los operadores, cómo utilizarlos. Pero existe también un operador especial. Ese lo quiero mencionar ya para que ustedes también vayan investigando y vayan practicando. Que es el operador módulo, ¿no? Módulo se llama. Exacto. Módulo. ¿Y para qué me sirve ese operador módulo? Cuando yo digo 10 dividido entre 3, me sale 3. ¿Por qué? Porque esa es la división exacta que se puede llegar a obtener, ¿no? Ahí también, ya Nicole también se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede si es que yo quiero conocer cuánto ha sido el residuo de esta división, ¿no? ¿Cuánto ha sido el residuo? Lo vamos a hacer paso por paso para que vean de que existe otro modo, ¿no? Entonces, si yo divido el 10 entre 3, mod es el que almacena el residuos, el operador módulo. El operador módulo devuelve el residuo, sí. Entonces, si yo hago esta división, ya han visto de que el resultado sale 3, 3 por 3 es 9, y el residuo es 1, ¿no? El residuo es 1. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto si, digamos, todavía no conocí el operador módulo? Pues fácil. Sé que este valor en programación, en Java, lo puedo obtener de realizar esto, ¿no? 10 dividido entre 3. Y como yo conozco el valor que estoy dividiendo, que es el 10, lo que podría hacer es 10 menos todo esto, multiplicado por 3, ¿verdad? Entonces, esta operación, por más larga que sea, es como que un paso a paso de lo que se hace para hacer un módulo, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber cuánto es el residuo de ese valor, tendría que hacer 10 menos, pueden ir usando paréntesis, ¿no? Ya les he dicho, esto es como en la calculadora, pueden ir utilizando paréntesis. 10 dividido entre 3 por 3, ¿no? Ahora, tal vez uno diga, pero es que aquí está dividido entre 3 y aquí lo multiplica, eso lo va a simplificar. No siempre, ¿no? No siempre, por esta misma razón. Entonces, nos fijamos y me sale 1. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a salir 0. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque voy a tratar de analizar cada expresión paso por paso. Entonces, aquí dice 10, le resto algo, no sé qué cosa. Entonces, primero va a tratar de resolver esto. Dice 10 dividido entre 3. 10 dividido entre 3. Eso sí sé cuánto sale. 3, cabalito. Entonces, esta división, porque está realizada a nivel de enteros, va a permitir obtener un resultado que no sea decimal, ¿no? Por lo tanto, el 3 que sea mi resultado lo multiplico por 3 y por eso sale un 1 al final, ¿no? Que sería el módulo. Todo eso se puede simplificar haciendo esto. 10 módulo 3, ¿no? El porcentaje. Y listo. La misma respuesta. Este operador módulo pues tiene bastantes usos.
Nos puede servir para saber si un número es par, impar, para saber si son divisibles entre otro número, incluso para saber, para calcular si un número es primo, se utiliza bastante, ¿no? Ese operador es bastante potente, entonces les recomiendo que lo vayan investigando. Ahora, ya un poquito hemos hablado de cómo se hacen las operaciones. Pasemos a lo que es, bueno, esto lo tenía preparado para que ustedes sepan cómo funcionan los tipos de datos. El char, acá, bueno, esto ya es un poquito más técnico, utiliza 16 bits y puede, bueno, prácticamente es como decir que hay 65.536 caracteres, ¿ok? Básicamente es decir eso, hay muchos. Nosotros por lo general vamos a usar las letras, ¿no? Letras mayúsculas, minúsculas y los números. Más que eso, tal vez no. Luego, cuando queramos manejar enteros, ¿no? Números, existe byte, short, int, long. Y cada uno utiliza una cierta cantidad de bits. Pero, ¿en qué se diferencian cada uno? ¿Y por qué nosotros solo hemos visto int, ¿no? Tal vez alguno me está diciendo, no, me está estafando usted, Oxy. Yo solo conozco que existe el int, ¿no? ¿No? Yo solo conozco que existe int. Eso sucede porque int es en realidad el que está preparado para hacer operaciones. ¿Por qué? No sé si han llegado a ver variables, o todavía imagino que no, pero cuando lleguemos a esa parte de utilizar memoria, van a ver que sí se pueden crear variables byte, sí se pueden crear variables short, pero en el momento en el que se quieran utilizar, es decir, hacer operaciones con esto, Java automáticamente los vuelve entero. ¿Por qué? Por el tema del dominio. Entonces, es como que acá dentro de int existen dominios más chiquititos. Por decir, este sería como que ahí, pop, ahí. Este sería como decir el byte, ¿no? Byte. Entonces es un dominio más pequeño que almacena menos datos y para Java, pues, almacenar datos tan pequeños no le conviene. Entonces prefiere transformarlo siempre a int, ¿no? A entero. Este lado de la derecha me menciona todos los valores que yo puedo guardar, ¿no? En byte puedo guardar desde el -128 hasta el 127, ¿no? Esos son los valores mínimos y máximos. En short, puedo guardar desde el -32.000, bla, 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 hasta el 32.000, ¿no? Un poquito más. En int, si se fijan acá, pues este ya no lo puedo ni leer, es 2.000 millones algo. Desde el -2.000 millones hasta el 2.000 millones. Básicamente es eso. Uy, eso no quería cambiar. Y existe el otro que se llama long. Este de acá es un tipo de dato también para almacenar enteros, pero que es mucho más grande, ¿no? Si se fijan, puedo almacenar valores mucho más grandes. Este long, bueno, para lo que nosotros hacemos, para las tareas que nosotros hacemos, quizás no es el más conveniente, ¿no? Porque recuerden, esto es como tener cajas, ¿no? Cajas, cajas, cajas. Entonces, si yo estoy queriendo guardar, por ejemplo, yo qué sé, en una mansión, quiero guardar un cochecito de Hot Wheels. ¿Se imaginan? En una mansión grande de esas de millonarios al estilo de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, me la compro, me la compro y yo voy y pongo ahí lo único que tengo, que es un autito de Hot Wheels, que es de 2 centímetros. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces quizás me convenga usar uno más chiquito, ¿no? Como int o como short. Así que para eso también hay que saber justificar por qué estamos utilizando cada uno. En este caso, int representaría como que digamos una casa normal, ¿no? Una casa normal donde yo quiero guardar varias cosas. El long, tómenlo como que fuera una mansión súper inmensa, ¿no? Así que todo lo que ustedes quieran guardar en long tiene que ser números bastante grandes de preferencia. ¿Listo?
Y acá entran lo que son float y double. Float y double. Double, acá ya les estoy mencionando, estos son los valores mínimos y máximos, ¿no? Y la coma, los valores que puede llegar a representar. Y como les decía, double es más grande, ¿no? Tiene 64 bits, es decir, puede representar muchos números, no todos, pero bastantes. Y existe el otro que es float, ¿no? Que es más pequeñito. Como la intención de utilizar números reales casi siempre es tener más precisión, por lo general siempre se utiliza double, ¿no? Es decir, hay más espacio, puedo representar más números, es el que más nos puede llegar a beneficiar. Float se utiliza bastante poco bajo ciertos casos, pero el que nosotros más vamos a ver va a ser double. Double e int, ¿listo? Eso para recomendarles. El Boolean solo utiliza un bit, ¿no? ¿Para qué? Para almacenar dos valores, true o false, nada más. Y acá está lo que yo les estaba mencionando, de que existe una diferencia entre float y double, que es más que todo la precisión. No es posible representar todos los números decimales que existen, ¿no? Porque hay infinidad. Pero float y double, de acuerdo a sus capacidades, tratan de hacerlo, ¿no? Tratan de hacerlo. Entonces, double es más preciso, o sea, va a manejar más cantidad de decimales, pero float a nivel de operaciones es como que más efectivo. Han visto de que cuando yo acá le he puesto 10.0 dividido entre 3.0, me ha sacado un 5 de la nada, ¿no? Es decir, tengo más decimales, pero me ha sacado un 5. No sabemos por qué. Entonces, float, al manejar menos decimales, trata de hacerlo más efectivo en las operaciones. ¿Listo? Esa sería como que un poquito la diferencia. Ahora bien, pasemos a hacer nuestra solución. Ya hemos hablado un poquito de los tipos de datos, de cómo manejarlos. Voy a utilizarlo primero el DFD y luego van a ver cómo se hace en el BlueJ. El DFD, como les he dicho, va a ser más que todo para que ustedes vean el flujo de cómo va a funcionar la resolución. Acá nosotros decíamos de que, por ejemplo, para la solución de la izquierda, voy a necesitar la velocidad y el tiempo. Para ello, esto, bueno, nosotros sabemos de qué es los datos de entrada. Entonces, para ello yo voy a necesitar conocer esos datos. ¿Quién me los va a dar? El usuario, ¿no? Por algo son datos de entrada. Entonces, acá en el DFD, esto simplemente es para que ustedes lo vayan captando. ¿Dónde está? Sí, era este. Acá. Entonces, yo acá lo que necesito, no le puedo hacer mucho zoom, van a disculpar. Espero que se llegue a ver. Acá le voy a poner velocidad. Le estoy llamando velocidad a lo que yo quiero obtener. Y esto de aquí, bueno, acá es, creo que acá todavía no era, ¿no? Era lectura. Acá era este, no me equivoco. Este. Listo. Entonces acá lo que yo quiero leer es algo llamado velocidad, ¿no? Voy a leer algo llamado velocidad. No sé qué valor me pondrán ahí, pero va a estar guardado. Lo voy a conocer. Y necesito también conocer algo llamado tiempo, ¿no? Algo llamado tiempo. Listo. No sé qué cosas serán, pero en algún momento me van a llegar esos valores, ¿no? Que son los que yo necesito. Y aquí era que no lo minimice. Lo que a mí me interesa es saber la aceleración, es decir, conocer cuánto vale ese valor. ¿Y cómo lo voy a obtener? A través de la operación de la velocidad con el tiempo. Por lo tanto, yo acá necesito una respuesta, es decir, una salida. ¿Cómo va a ser la salida? Para este punto ya me van a mandar el valor de velocidad y me van a mandar el valor del tiempo. Por lo tanto, yo digo, mi respuesta va a ser velocidad, espacio, dividido entre el tiempo, ¿no? Hay un poquito le he puesto más espacios para que se vea claramente. Entonces acepto. Eso es lo que yo tenía que hacer. Ahora lo corro.
bueno, hubiera sido interesante tener un ejemplo real. Voy a tratar de buscarlo ahorita. Pero por decir, si la velocidad final fuera 20 metros sobre segundo y el tiempo que, digamos, ha tardado, no sé, 5 segundos, no sé si salga exacto eso. 4, ahí está. Sí, salía 4. Entonces, acá ya me ha respondido y me ha dicho de que si ha terminado con 20 metros sobre segundo y ha tardado 5 segundos en llegar hasta ese punto, la aceleración sería de 4 metros sobre segundo cuadrado. Y listo. ¿Qué programa es este? Este es el FreeDFD. ¿Ok? Esto ha sido más que todo por la Lisen. Quieren que vean cómo es el flujo del programa, ¿no? Porque esto nosotros lo vamos a pasar a BlueJ, pero tienen que entender cómo es que van los datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, datos de entrada y qué es lo que yo debería responder, ¿no? Un dato de salida. Y cómo voy a obtener esa respuesta. ¿Listo? El programa se llama FreeDFD, la versión 1.1. ¿Listo? Ya. Entonces, para este caso, pues, súper sencillo, ¿no? Hemos hecho nuestros datos de entrada. Estos dos son nuestros datos de entrada y este es nuestro dato de salida. ¿Cuál ha sido el proceso, por decir, no? El algoritmo que hemos utilizado simplemente es la operación. Bastante sencillo era el ejemplo, entonces podríamos responder directamente con la solución. ¿Qué sucede si es que yo, por ejemplo, a ver esto, lo voy a ir borrando, ¿Qué pasa si es que yo quisiera utilizar la otra, ¿no? La otra posible solución, teniendo la posición final, la posición inicial y el tiempo. Entonces lo mismo. Estos tres datos vendrían a ser mis datos de entrada. Por lo tanto, yo necesito decirle, necesito valores de lectura. Es decir, datos de entrada. Uno va a ser la posición final. Otro va a ser la posición inicial. Y el otro va a ser el tiempo. Tiempo. Listo. Para esto, ¿dónde está? Una vez teniendo esos tres datos, lo que yo tendría que hacer es dar mi respuesta, ¿no? Dar mi solución. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente es anotar la fórmula, ¿no? Digo 2 por, 2 por, acá puedo anotar un paréntesis, y digo posición final, que es el valor que me han mandado, le resto lo que es la posición inicial, que también es algo que me han mandado, y todo eso lo tengo que dividir entre el tiempo al cuadrado. ¿Cómo sería eso? Dividido entre t por t, ¿no? Eso es tiempo al cuadrado. Entonces aceptamos. Espero no haberme equivocado al escribir. Ya, parece que está bien. Entonces, por decir, la posición final fuera 100, la posición inicial 0, y el tiempo, digamos que ha tardado 5 segundos, ¿no? No sé cuánto saldrá eso la aceleración. T variable. Ah, es que le he puesto T, ¿no? Es tiempo acá. Qué tonto. Tiempo por el tiempo. Listo. Ahora sí va a funcionar. Entonces, en este caso, para que vean, también es un error que va a ocurrir cuando nosotros programemos. Si yo acá le he llamado posición final, posición inicial, tiempo, cuando yo quiero utilizar esos valores, tengo que llamarlos como tal, ¿no? Es como que a ustedes les han puesto un nombre y yo decida llamarles por otra cosa, ¿no? No me van a entender, no me van a hacer caso. Entonces acá, esta es la forma de identificarlos a cada uno. Cuando yo quiera utilizarlos o cuando quiera conocerlos, necesito llamarlos por su nombre, por el valor por el nombre que les he dado. Entonces, nuevamente, caramba, la posición final va a ser 100
la posición inicial va a ser 0 y el tiempo, digamos, 5 segundos. Aceptamos y me dice que la aceleración es 8. ¿Ok? Bueno, no sé si eso está correcto. Me estoy inventando ahorita valores, así que habría que chequearlos, ¿no? Listo. Y me dice la ejecución ha terminado. Y como ven, en este caso, y para el anterior también, es básicamente una línea recta, ¿no? ¿Cuántos pasos he necesitado? He necesitado la lectura de datos y luego la respuesta. Es como decir, prácticamente 2 pasos, ¿no? ¿Qué pasa si es que ahora yo quisiera hacer todo esto en BlueJ, en Java? Ya han visto cómo funciona el flujo. Necesito yo sí o sí conocer estos. ¿Qué pasaría si es que, a ver, control X. ¿Qué pasaría si es que yo acá se me ocurre poner la solución al principio, ¿no? La pongo al principio, como ven, ahí. Entonces mi respuesta está al principio, pero mis datos los recibo al final. Entonces si trato de ejecutar esto, automáticamente me dice error. ¿Por qué? Me dice posición inicial, variable no existe. Pero si yo la veo acá abajo. En este caso, tal vez un poco la ventaja de usar el DFD es que tú puedes ver el flujo. Estas flechitas no son simplemente por adorno. Me va a indicar que del inicio, ¿cuál va a ser la primera que va a ejecutar? La respuesta. Y de ahí recién va a intentar conocer cuál es la posición final, cuál es la inicial y cuál es el tiempo. Entonces algo está mal, ¿no? Porque aquí estoy tratando de responder con datos que ni siquiera conozco. Entonces, en Java, en BlueJ, nosotros sí o sí tenemos que anotar los datos que quiero conocer, ponerles un nombre para identificarlos y en la respuesta usar los mismos nombres y tener mucho cuidado de que sean los valores que yo he pedido, ¿no? Por eso también mucho afecta el análisis. Aquí lo pongo esto. Listo. ¿Ok? Entonces, este sería como que el flujo correcto para resolver el problema. Recibir los datos y luego utilizarlos para dar la solución. ¿Cómo podemos nosotros poner esto en BlueJ? En BlueJ, pese a que no lo hemos avanzado todavía, lo que tendríamos que hacer es crear una nueva clase, ¿no? Y acá ustedes le ponen el nombre. Por decir, nosotros le vamos a llamar MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso, simplemente hagan eso. Si todavía no lo entienden, no hay problema. Va a haber una clase en la que vamos a hablar con respecto a eso. Ahora, una vez hecho todo, vamos a poder abrir nuestro editor y todo esto ya va a ser, todo esto ya es código. Todo esto ya es código precargado y lo que nosotros tenemos que hacer, pues bueno, esto de acá no nos sirve. Nada de esto nos sirve. Nosotros lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer nuestra forma de solucionar el problema. ¿Cómo hago eso? Lo que yo tendría que decir es, primero, ¿qué problema estoy tratando de solucionar? El problema. En este caso, sería tal vez conocer aceleración, ¿no? El problema que yo quiero solucionar es conocer la aceleración. Bien. Luego, ¿qué tengo que ponerme a pensar? Los datos de entrada. Conjunto de datos de entrada. ¿Cómo le aviso yo a Java que voy a... Uy. ¿Me escuchan? Creo que se me cortó por un momento. Se escucha, Oxy. Ah, ya, porque se me recargó aquí la página y me dijo pérdida de conexión. ¿Todos han podido escuchar lo que he estado hablando? Sí, ya. Me dio un patatús por un momento, pero bueno. Muchas gracias por avisarme de todos modos. Gracias. Entonces acá, el problema que yo quiero resolver es conocer la aceleración.
Pero para ello necesito trabajar con datos de entrada, ¿no? Tal vez no tengo, tal vez sí tengo. Eso ya lo he hecho en mi proceso de análisis, ¿no? Acá. Entonces, en mi proceso de análisis vamos a hacer primero la solución de la izquierda. He dicho que necesito dos datos de entrada, ¿no? La velocidad final y el tiempo que ha tardado en llegar a esa velocidad. Por lo tanto, para avisarle que tengo un conjunto de datos de entrada, pongo paréntesis, ¿no? Apertura y cierre. Entonces, acá un poquito recorro esto y digo que acá voy a tener el conjunto, o bueno, datos de entrada, lo voy a poner. Datos de entrada. Listo. Acá yo voy a necesitar algo llamado velocidad final y voy a necesitar algo llamado tiempo. Pero como ven ahí, esto tal vez también es una ventaja de Blu-ray, es que nos lo va pintando a medida que nosotros hacemos código para decirnos tal vez en qué punto nos hemos equivocado. Como ven acá, me está riñendo, ¿no? No me lo está pintando el resto. Es porque acá en velocidad final yo le tengo que avisar qué tipo de valor va a ser esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a interpretar yo? Por eso mismo, este paso de decir cómo lo quiero tomar esos valores es importante. Acá habíamos dicho, la velocidad va a ser doble. Correcto. Entonces yo le digo, bien, ¿sabes qué? Voy a recibir algo llamado velocidad final, que es de tipo doble. Es decir, va a venir un número decimal en ese al que yo le voy a llamar velocidad final. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo es el mismo caso, ¿no? Va a venir un valor decimal, posiblemente decimal, positivo. Entonces yo digo doble. Correcto. Ahora, esa es la forma en la que nosotros podemos poner nuestros datos de entrada. Acá, un poquito. Y lo que yo tendría que hacer... Uy. ¿Me escuchan? Otra vez se me ha vuelto a reiniciar. Creo que es el internet. Creo que hoy no me está acompañando. Se escucha, Oxy. Ya, pero pueden ver mi pantalla, ¿no? No se está cortando nada. Todo normal. Está normal, ¿no? Ya. Ok. Entonces, si se corta en algún momento, no se asusten. En mi internet creo que está yendo un poco lento. El siguiente paso para esto sería para nosotros decir qué es lo que quiero responder. Es decir, los datos de salida. ¿Cómo pongo eso? Lo tengo que poner al principio. Es decir, Java desde la primera palabra que lee tiene que saber qué es lo que quiero responder. Entonces acá, datos de salida. Y lo recorro esto un poquito. Ya. Entonces acá, lo que yo necesito conocer es la aceleración, ¿no? Conocer la aceleración es el problema que quiero resolver y pues mi respuesta sería la aceleración. Pero la aceleración, ¿qué tipo de valor va a ser? Si acá estoy manejando double y acá estoy manejando double, obviamente voy a operar con estos valores. La respuesta, ¿qué va a ser? Otro double. Entonces acá yo le pongo, ¿sabes qué? Te voy a responder un valor decimal, ¿no? Un número decimal. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero yo te voy a entregar un número decimal. Listo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es poner las llaves. Y acá, en medio de las llaves, empezar a poner nuestra solución. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo ya sé que la respuesta la puedo poner en una línea, ¿no? Que es B dividido entre T, ¿no? La velocidad dividido entre el tiempo. Por lo tanto, yo hago esa operación. Velocidad final dividido entre el tiempo. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Java también tiene sus reglas, ¿no? Como todos los idiomas, todos los lenguajes, tienen sus propias reglas. En este caso, lo que yo tendría que hacer es decirle, bien, esto es una instrucción. Yo te estoy dando como que un paso de la receta, ¿no? Un paso del algoritmo. Para decirle a Java de que ha terminado este paso, lo que tendría que poner es punto y coma. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que le digo,
Este es un paso, ejecutarlo como tal. Luego, si vienen más pasos, pues ya veremos, ¿no? Pero como este también es mi respuesta, es para dar la solución, yo le tengo que avisar a Java de que esto directamente es el resultado. ¿Cómo le aviso? Con return. Return. ¿Ok? Entonces quizás esto es como que una explosión de información, pero lo vamos a ir repasando conforme vayamos haciendo más ejercicios, ¿no? Ahora, una vez que yo ya he hecho todo esto, he dicho de qué tipo va a ser mi respuesta, ¿no? ¿Qué problema estoy resolviendo? Si necesito datos de entrada o no. Esto también puede estar vacío, no hay problema, puede ser vacío. Y luego, ¿cómo voy a hacer mi solución? En este caso, mi proceso de solución solo tiene un paso, que es una operación matemática, y nada más. Entonces esto lo compilo, acá el botón de compilar, y eso me va a avisar si es que yo lo he escrito correctamente, ¿no? Si yo lo he escrito correctamente. Es como si nosotros escribiéramos un ensayo y alguien se encargara de revisar errores gramaticales, ¿no? Si tiene acentos, si has seguido la regla de después de un punto empiezas con mayúscula, si yo qué sé, si todos los paréntesis han cesado, cosas así, ¿no? Pero no va a revisar si tu ensayo, si tu informe tiene sentido, ¿no? Tal vez cualquier cosa has puesto, pero está bien escrito. Entonces, el compilar lo que hace es revisar que todo esté bien escrito. No te avisa si es que va a funcionar o no. Simplemente te dice si lo has escrito correctamente. Ahora, nosotros ya hemos hecho esta parte. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si es que quiero probarlo? Si quiero probarlo, pues hago clic derecho, ejecuto el primerito, new, le pongo aceptar. Y una vez que lo tengo acá a la izquierda, esta parte, esto ya sería donde está mi programa. Lo que yo tendría que hacer es hacerle clic al método, a lo que yo he creado, ¿no? Al problema que estoy intentando solucionar. Entonces le hago clic y acá, como ven, ya me pide ingresar los datos. Es como en el DFD, ¿no? En el DFD me salió una pantallita directamente para poder yo ingresar los datos. ¿Qué pasa acá? Y ahora no me acuerdo cuánto eran. Era creo 20 la velocidad que habíamos dicho y en un tiempo de 5 segundos. Esto no me acuerdo cuánto salía. 4. Sí, sí, creo que sí salía 4. Entonces, como ven, en el DFD nos ha salido esta respuesta y en Java nos ha salido la misma respuesta. Hemos hecho el mismo proceso. ¿Listo? Y acá, como ven, la respuesta sale 4.0. Por más de que sea, por decir, un número redondo, un número entero, yo le he prometido a Java de que mi respuesta iba a ser decimal. Entonces Java te dice, bien, pues ha salido así, pues tu suerte, ¿no? 4.0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedería si es que yo trato de hacer la segunda solución, en el que necesito 3 datos? La posición final, posición inicial y el tiempo. Entonces los escribo acá. Posición inicial. Pongo acá que voy a necesitar otro número decimal llamado posición final. Y el tiempo, ¿no? El tiempo ya lo tengo. Listo. En este caso, nuevamente, mi solución se puede hacer en un solo paso, ¿no? ¿Cuál es ese paso? Lo que habíamos escrito acá, que es 2 por la posición final menos inicial, todo dividido entre el tiempo al cuadrado. Nuevamente, recomendaciones, cuando estemos hablando de operaciones matemáticas, pueden hacer como en la calculadora, le pueden poner paréntesis a las operaciones para que como que se resuelvan antes. Entonces acá 2 por, y yo aquí le digo, quiero que se resuelva antes la resta de posición final menos posición inicial. Y ese resultado lo que yo quiero es dividirlo entre el tiempo al cuadrado. ¿Cómo hago el tiempo al cuadrado?
con una multiplicación, ¿no? Tiempo por tiempo. Listo. Entonces, yo digo, pues eso es lo único que tienes que hacer. Sería el único paso que tienes que realizar. Por lo tanto, punto y coma. Termino. Hago que Java revise mi código para ver si no me he equivocado en nada y me dice, no, no tienes ningún error. Nuevamente los pasos. Trato de revisarlo. Y acá ya no me acuerdo, creo que era posición inicial 0, posición final 100 y tiempo era 5, ¿no? Si no estoy mal. 8. Creo que salía eso, ¿no? Si no me he equivocado en los números, creo que sí salía 8, porque salían redondos los números. Entonces, como ven, acá está funcionando correctamente. Ya tienen una base para hacer sus ejercicios de física, por si alguno quiere practicar y al mismo tiempo estudiar la parte de física. Es una buena forma de saber si van por buen camino, ¿no? Deberían poder hacerlo funcionar acá. Ay, creo que lo he cerrado. Ya. Listo, entonces hasta ahí, digamos, sería como que nuestra parte, la parte que nos faltó la anterior semana, que era el proceso de dar la solución, ¿no? De hacer el algoritmo. ¿Qué más les puedo decir? Los tipos de datos han visto de que mucho depende con qué tipo de dato estemos manejando para las operaciones. En este caso, como acá todo es de tipo double, es decir, de tipo decimal, la respuesta pues va a salir decimal, ¿no? Por más de que haya un entero acá, ¿no? El 2 es entero, lo va a transformar automáticamente todo a double, por las razones que hemos visto antes, ¿no? Por esto, ¿no? Por esto. Listo. No sé si tienen alguna otra consulta más, algo que quieran tal vez preguntar. Acá está el flujo del ejercicio. Todo bien. ¿Y PCInt y Auxi no vamos a usar? El, Eso les quería comentar, la Licen le escribí yo, le escribí para preguntarle y ella me dijo de que quería ver en DFD, para que ustedes conozcan esto que es el flujo, ¿no? El flujo del algoritmo. Y que de ahí lo iban a pasar ustedes a BlueJ, ¿no? Como hemos hecho hoy día. Acá. Esto. Entonces, PCInt pueden utilizarlo si quieren, en vez de usar DFD, pero creo que DFD es como que más visual, ¿no? Ustedes pueden ver cómo está funcionando, cuáles son los pasos en el orden establecido y es más visual, ¿no? Más interesante de verlo. Pero igual en PCInt tiene para hacer diagramas de flujo. Así igual, ¿verdad? No lo he probado, la verdad. O sea, sé codificarlo, pero no lo he probado. Tiene, Podemos... tiene también para hacer como el DFD. A ver, El puntito creo verde que... que está ahí arriba, el de al Ah, lado. ¿no? Ujú. Podemos intentarlo. Sí, y es lo mismo. Se puede hacer directamente desde ahí, Auxi. ¿Ya? No sé si es que ustedes quieren usar PCInt en vez de DFD, conmigo, podemos utilizarlo. Porque ya les digo, la Lisen va a revisar DFD, al menos esta y la siguiente semana, yo creo. Y de ahí van a seguir con el tema de BlueJ. Pero si ustedes manejan más PCInt, podemos usarlo. Acá a ver, esto sería conocer aceleración. ¿Listo? Entonces queremos resolver nosotros el problema de conocer la aceleración. Y lo primero que necesitaría sería obtener un dato. Auxi, disculpe que le interrumpa. Se puede hacer igualito que el DFD y colocar los datos, pero igual desde diagrama de flujo. O sea, como lo hemos hecho en DFD, igualito. A ver. Pa. Esto. Esto. A ver. Uy. Acá, ¿no? Uy.
Esto no lo quiero. La verdad nunca lo había probado, ¿no? No sabía que podías hacerlo con diagrama de flujos. Yo directamente lo hacía en código. Así que la verdad ni idea. Sí, ese es para asignación, el verde es para la salida, el rojito es para la entrada. Aquí me han ganado. A ver, esto sería velocidad. Este sería DFD nomás. Esto sería tiempo. Y esto no sé por qué está acá. Esto no lo puedo quitar. Se puede agarrar todito el cubito y llevarlo a la parte inferior, a la izquierda hay un basurerito. Ah, aquí. Ah, es que no se ve. Ah, ya. Listo, gracias. Oh. Bueno, creo que le quita un poquito el chiste de hacer código, ¿no? Pero esto sería igual que el DFD. Velocidad, tiempo, de ahí lo que yo quiero es la respuesta. Y mi respuesta sería velocidad sobre tiempo. Listo. Lo ejecuto. Ah, no, bueno, acá no tengo. Esto es lectura. Oh, Eso es asignación, el rojito es para la lectura. Sí. ah, ya, este sí. Sí. Este es tiempo. Esto de acá lo borro. Esto de acá lo borro. Uy. Y acá, sí. Ahora que lo veo, tiene como que más. Tiene las flechitas de entrada, ¿no? Esto es velocidad. Y ahora a ver, ejecuto. Ahí está, sí, pide lo mismo exactamente. Entonces, tiempo, lo que yo necesito en tiempo serían, a ver cómo manejamos el anterior ejercicio. Creo que eran 4 segundos o 5 segundos. Y 20 de velocidad. Y la respuesta es 4. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, ahí está su compañero también ha sugerido usar PCInt. Este creo que es incluso más amigable, porque en el DFD, ¿dónde está? En el DFD sale medio gris todo, ¿no? Igual no importa, no hay problema. En el caso de los datos de entrada, no importa en qué orden los recibamos, ¿no? La cosa es que al momento de tener la operación, conozcamos los dos valores. Y la operación, en la operación no puede ser al revés, ¿no? No puede ser al revés. En la operación sí o sí necesita ser en el orden que nosotros hemos visto de acuerdo a la fórmula. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿dónde está? Si por decir este de posición final, ahí no puedo moverlo. Por decir, si yo recibo la posición final de último, a ver, posición final, aceptar, el programa va a seguir funcionando. Entonces la posición inicial le digo que es 0, le digo que se han tardado 5 segundos y que en esos 5 segundos ha llegado hasta el 100, ¿no? Hasta la posición 100. Y me dice 8. Entonces, esto es como lo que dice, ¿no? El orden de los locotos no altera la Yahoo, ¿no? No importa en qué orden los pongamos los datos de entrada, la cosa es tener mucho cuidado en cómo vamos a hacer el proceso y en qué cosa vamos a responder. ¿Listo? Lo mismo va a pasar acá en el PCInt. No importa en qué orden lo ponga. Esto es más bonito incluso para ir moviendo las órdenes. No importa en qué orden lo ponga, lo que va a interesar es cómo voy a responder acá. Cómo voy a responder, porque si en la respuesta acá en la operación final lo pongo al revés, tiempo dividido entre velocidad, obviamente me va a salir cualquier disparate, ¿no? cualquier disparate me va a salir. Lo mismo va a pasar acá en BlueJ. En BlueJ, si yo pongo las cosas en el orden que quiera, no hay problema. Simplemente tengo que poner los valores donde deben, ¿no? ¿Listo? Entonces, creo que por nuestra clase ya no tendríamos mucho más que decir. Les recomiendo que a la Licen le consulten
cuál específicamente pueden utilizar, ¿no? O si ella les va a permitir un poquito de libertad, porque a mí me dijo DFD, pero honestamente no conocía de que el PCI podía hacer esto, ¿no? De los diagramitas. Entonces ustedes le pueden sugerir de que les acepte los dos, ¿no? Porque en los dos pueden ver el diagrama de flujos. Y si ella les dice, no, pero es que en el DFD vamos a hacer esto y no sé qué, pues ya ni modo, ¿no? Hay que aguantarse. Pregúntenle de todos modos, ¿ok? Voy a ir deteniendo la grabación.